Buenas tardes, familia, espero que estén bien, en compañía de sus seres amados, sus seres queridos. Hemos estado hablando los últimos miércoles acerca de las excelencias o el conocimiento de Dios, y esto es muy importante. Ya les he mencionado que es muy importante, aunque no vemos del todo las perfecciones o las excelencias de Dios de una manera tan completa o exhaustiva. Vamos a verlas de alguna manera a vista de pájaro, pero sí quisiera que las tuviéramos de alguna manera para poder profundizar después cuando estemos a solas en nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Eso va a fortalecer nuestros corazones, fortalecerá nuestra mente, de tal manera que podremos caminar en obediencia y sobre todo en gratitud y en adoración a nuestro Dios. Entonces hemos de alguna manera considerado su palabra, su amor, sus atributos, de tal manera que cuando terminemos esta serie podemos tener un concepto totalmente diferente y más completo acerca del Dios al que decimos que servimos. Me gustaría orar por ustedes y por este tiempo que vamos a tener en esta enseñanza. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu infinito amor y tu cuidado que tú has tenido con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nos permites tener una vislumbre, Señor, una chispa de tu gracia, de tu revelación, Señor, hacia nuestras vidas. Ha sido por tu puro amor, Señor, y por tu pura gracia. Te pedimos, mi Señor, en esta hora que tú nos lleves, Señor, a desear profundizar más en el conocimiento tuyo, no un conocimiento intelectual, sino de una experiencia, Señor, real, personal, basado en las Escrituras, Señor, que te honre, que te glorifique en todo momento, que podamos honrarte con nuestra mente, con nuestro corazón, pero también con nuestra voluntad, para poner en práctica lo que podamos aprender, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, pues ha sido difícil, o sería difícil poder definir a Dios. Alguien dijo por ahí que si alguno de nosotros quisiera definir a Dios, pues realmente no sería Dios. Tenemos de alguna manera alguna definición para acercarnos a Dios, y eso lo vemos en la revelación de la palabra de Dios, cuando los mismos estudiosos, los mismos que tienen un conocimiento más completo, recordemos que nosotros no somos inventores o estamos hablando de algo nuevo, simplemente somos repetidores de lo que dice la palabra de Dios. No inventamos nada nuevo, no somos hacedores de nada, simple y sencillamente estamos repitiendo el mensaje contenido en la palabra de Dios para nosotros. Y estas perfecciones o excelencias o atributos, como mencionan los estudiosos de las Escrituras, yo me refiero a estudiosos de las Escrituras que son los llamados teólogos o los eruditos, que son personas que tienen un alto conocimiento de las Escrituras. Ellos describen de alguna manera que a Dios se le puede conocer de una manera descriptiva, más no exhaustiva, porque pues llevaría toda la eternidad para tratar de conocer al Señor en su totalidad, ¿no? Pero Dios, cuando estamos hablando de las perfecciones de Dios, no son algunas partes o componentes de nuestro Señor, sino que describe totalmente su ser. Por ejemplo, si hablamos de que Él es amor, o sea, la naturaleza de Dios es completamente amor. Si habla acerca de que Dios es un Dios demostrando su ira, pues todavía sigue siendo un Dios de amor. Pero a Él, al mostrar su amor, no abandona su santidad, sigue siendo el mismo, no está fraccionado. Y Dios es la suma total de todas sus perfecciones. Sus atributos están descritos en las Escrituras, los vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo la gracia, cómo su amor se va mostrando, revelando continuamente a su pueblo. El hombre no atribuye ningún atributo hacia Dios, sino que vela por amor a su nombre hacia él mismo, hacia el mismo hombre. Y estas perfecciones de Dios o atributos de Dios se describen igualmente al Padre, tanto al Hijo
y al Espíritu de Dios. Es la perfección en la Trinidad. Entonces me gustaría en esta tarde mencionar algunos aspectos de las excelencias de Dios. Lógicamente que hay muchas, pero quisiéramos que primero veamos la grandeza de Dios, luego veamos la perfección de Dios reflejada en sus obras y su voluntad. Luego veremos un poquito acerca de la importancia de saber acerca de la eternidad, que Dios es eterno. También que es autoexistente y que es autosuficiente. Y por último veremos acerca de su inmutabilidad. Todo esto de los atributos de Dios que vamos a ver ahora deben de proveernos a nosotros un descanso y una estabilidad para que nuestros corazones puedan descansar únicamente en Él. Entonces primero, Dios es grande. Eso lo describe totalmente la palabra de Dios. En el Salmo 95, 3 nos dice que el Señor es Dios grande y Rey grande. En Daniel 9:4 dice el Señor Dios grande y digno de ser temido. No hay nadie, no hay ninguna persona, ninguna cosa creada que pudiera compararse con la grandeza de nuestro Dios. Me llama mucho la atención donde vemos en el Salmo 104, donde a veces David como que se emocionaba de parte de ver la grandeza de Dios y decía: exaltemos al Señor y engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Aunque Dios es grande, pero él decía: exaltemos y lo engrandezcamos en nuestros corazones. Él sigue siendo Dios grande, Dios todopoderoso, aunque yo no lo alabe, aunque yo no lo reconozca, pero Él se ha revelado de esa manera. Salmo 104, verso 1 dice que el Señor se ha engrandecido y se ha vestido de gloria y magnificencia. Ese esplendor y majestad de Dios son atavíos de Él mismo, no son atavíos que el ser humano le ha puesto como si fuera una vestimenta. Él mismo en su carácter, en su poder, en su gloria, describe totalmente su grandeza y su belleza. No hay ningún ojo que pueda describir la grandeza y la belleza de Dios. Han habido personas que han ido muy lejos en sus declaraciones. Alguna ocasión leí por ahí que un hombre decía que nuestro Señor medía como 5 metros de alto, otros decían que como 3 metros, pero la realidad, toda idea que nosotros podamos tener acerca de Dios es nada comparada con la grandeza de nuestro Dios. Ya hablamos la semana pasada acerca de la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es que es espíritu, no lo puedes comparar con un ser humano. Sin embargo, aquí en esta grandeza de Dios que está descrita en los Salmos, describe mucho el poder y la majestad de Dios. El Salmo 145 incluso dice: su grandeza, la grandeza de Dios es inescrutable. Eso significa que por más que quisiéramos nosotros escarbar el conocimiento de Dios, nunca llegaríamos a la profundidad. Cualquier investigación, el mejor investigador de este mundo no podría llegar al nivel siquiera del entendimiento de Dios. Al menos en los salmos del Salmo 77, el Salmo 86, el Salmo 95 y el Salmo 135 nos habla el salmista de la experiencia de tener un encuentro con ese Dios grande. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Tú y yo tenemos un conocimiento de que Dios es grande? Ante los problemas, ante las situaciones, ante las dificultades que tenemos o a los desafíos que nos enfrentamos, ¿vemos el reconocimiento que Dios es grande? Por ejemplo, este salmista dice en el Salmo 86, dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Y luego dice: solo tú eres grande, tú eres Dios. El Salmo 95:3 dice: porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. El Salmo 135, verso 5 dice: porque yo sé que Dios es grande, el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Estos salmistas tenían un entendimiento claro, real, de haber experimentado que
grandeza de Dios era palpable, era vista. Por eso mi pregunta para ti, para mí es, ¿tengo yo ese conocimiento genuino y real de que Dios es grande? Deuteronomio 32, verso 3 dice, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. ¿Cómo se va a engrandecer a Dios si Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies? Pero tenemos que engrandecerlo con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestra exaltación de Él, porque Él sigue siendo grande. Salmo 104 nos recuerda que el alma, uno tiene que estarse hablando al alma. Bendice, alma mía, dice David ahí, bendice, alma mía, a Dios, al Señor, el Señor Dios mío. Mucho te has engrandecido y te has vestido de gloria y de magnificencia. De tal manera que esta palabra bendecir es una exclamación gozosa de admiración, de acción de gracias y de alabanza. Debemos nosotros pensar si realmente estamos continuamente bendiciendo el nombre de Dios, bendiciendo su carácter y bendiciendo su amor, porque todo parte del carácter de nuestro Dios. Toda alabanza, todo mensaje, toda proclamación, toda actividad parte primeramente del carácter de Dios. Hace algunas horas estaba leyendo acerca de la oración del Padre Nuestro y dice que el autor dice que el Padre Nuestro comienza con el carácter de Dios, no empieza con las peticiones. Nosotros normalmente empezamos nuestras oraciones con las necesidades en lugar de empezar con el carácter de Dios. Dios ha diseñado todo esto, la palabra de Dios, para que empezamos primeramente con Él. Él es lo principal en nuestra vida y así debe de ser. Por eso esta palabra bendecir debe de ser una cuestión de gozo, de admiración y de acción de gracias y de alabanza, porque todo va a partir de ahí. La queja se convertirá en gozo, la tristeza se convertirá en alegría. Habrá un cambio porque estamos pensando primero en los atributos de Él, en su carácter. Salmo 138 dice en el verso 5, y cantarán de los caminos porque la gloria de Dios es grande. Y hay muchísimas escrituras que reflejan la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Cuando tú estés pensando que estás en una situación en la cual te sientas desanimado, te sientas triste, que sientas que no puedas más, piensa en la grandeza de Dios. Piensa en el poder, porque no es el poderoso, es el todopoderoso, es más que suficiente. De tal manera que toda situación es tan pequeña ante los ojos de nuestro Dios. Tenemos que ver esta cuestión de la grandeza de Dios para nuestras vidas. Y todo es pequeño ante su presencia. No importa lo que sea. No importa la situación tan difícil, Dios tiene todo bajo control. La segunda cosa es que Dios es perfecto, o el segundo atributo de Dios es que Él es perfecto, pero no solamente es perfecto en todo su ser, sino también en la cuestión de sus obras. Las obras de Él son perfectas. ¿Cómo lo sabemos? Deuteronomio dice en el capítulo 32, verso 3, dice, porque el nombre de Dios proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. O sea, el Señor no es como nosotros, que muchas de las situaciones que tenemos en nuestra vida son como obra negra, que diríamos que como algún arquitecto o constructor o albañil, que a veces tienen un trabajo y lo dejan a medio sin realizar. Pero Dios, el trabajo que realiza en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, Dios, la obra que hace es una obra perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Él es el Dios de verdad
y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Todo lo que él realice lo llevará a cumplimiento. Por eso dice en el Salmo 18, verso 30, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Dios. Escudo es a todos los que en él esperan. Esta palabra acrisolada viene de la palabra zaraf, que significa perfecto, y está relacionada con no hay una separación entre la palabra de Dios y Dios mismo que pronuncia la palabra. Tiene que haber una unidad, y es la perfección misma. El acrisolado es que realmente lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios realiza es totalmente perfecto. Y gracias a Dios debemos de darle. ¿Por qué? Porque no solamente las obras de Dios son perfectas en su creación. Cuando vemos el relato de Génesis, vemos cómo Dios creaba los cielos, la tierra, los animales, y todo lo había hecho de tal manera que había un regocijo. Decía, es bueno en gran manera, porque las obras así son las obras de Dios, completas, perfectas. Claro, con el pecado, con la distorsión de la desobediencia, pues ha venido a una cuestión que la misma creación aún está gimiendo para ser rescatada o ser redimida. Pero la obra de Dios en la creación fue una obra perfecta, completa. Y gracias a Dios, no la dejó en obra negra. Incluso la obra de Dios también es perfecta para con su pueblo, cuando obra con la iglesia. Cada persona nacida de nueva es una obra de Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y es Dios mismo quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios está trabajando continuamente en tu vida y en mi vida para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Por eso la obra de Él, las manos de Él son manos que no se cansan, son manos que están siempre activamente trabajando por el bien de su gloria y de su grandeza. Y debemos estar con toda convicción, que a pesar de a veces estar desmayando, a veces estar con algunas debilidades que nos llevan a una dependencia de Dios, debemos, como decía el apóstol Pablo, debemos tener esta firme convicción de decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Dios de toda creación está obrando en nosotros, y a pesar muchas veces de nosotros, porque a veces cuando andamos en desobediencia, Dios tiene que tratar con nuestras vidas para volver a encauzarnos y redireccionarnos en su soberana voluntad. Por eso cuando vemos la escritura en el Salmo 92, verso 4, vemos que dice: en las obras de tus manos me gozo. No es que te pares en el espejo y digas, grandes son tus maravillas, ¿verdad? Qué bueno sería, pero esto no es psicología, pues. Qué hermoso me has creado, qué bella me has hecho, etc. Pero sí reconocer que la obra que el Señor está haciendo continuamente en nuestro corazón debe de resaltar el gozo en nuestras vidas. Porque la obra que está haciendo el Señor en nuestro corazón, al haber hecho la justificación y estamos en el proceso de la santificación, prácticamente debemos de verlo con todo gozo. Salmo 107 dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen tus obras con júbilo. ¿Por qué? Porque nos regocijamos que la obra de Cristo en la cruz por nosotros fue una obra completa, perfecta, pero aún sigue trabajando en el proceso de esa santificación, y un día vamos a estar con Él y será el proceso de la glorificación cuando nuestros cuerpos sean totalmente transformados. Pablo dice en Filipenses que nosotros, así como han siempre obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en la salvación con temor y temblor. Algunos han dicho este pasaje como que se pierde la salvación. Sin embargo, el sentido aquí es que no debemos trabajar para hacer las obras,
sino de ocuparnos en las obras. Si Dios nos llamó, si Dios nos rescató, debemos de ocuparnos en aquello para lo cual Dios nos llamó. Y utiliza la palabra temblor, es decir, que tiene que haber seriedad en nosotros, en nuestra vida cristiana, con una humildad, en un reconocimiento para que Él en su sabiduría nos pueda guiar y para poder vivir en dependencia de Él. Por eso las obras de Dios son perfectas y debemos de estar agradecidos con ella, con esa obra perfecta de Dios. Y cada vez que nosotros podamos pararnos y podamos ver nuestras limitaciones, podamos ver nuestros errores, poder decir, Señor, tus obras son perfectas, tú tienes un plan y tú lo vas a realizar. Pero también la voluntad de Dios no solamente es buena, sino también es perfecta, porque está fundada totalmente en Él. O sea, los deseos de Dios, nosotros tenemos deseos de comer, deseos de tomar alguna cosa, deseos de viajar o deseos de ver a algún familiar. Dios tiene deseos, pero los deseos de Él son santificados. Y su voluntad, su deseo o su voluntad es totalmente perfecto. Cuando leemos, por ejemplo, la carta a los Romanos, en un pasaje muy conocido, en el el capítulo 12, verso 2, dice 3 palabras ahí el apóstol Pablo. Dice que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Es buena porque es productiva y es honesta la voluntad de Dios. Es agradable porque se refiere a todo lo aprobado y aceptable. Y es perfecta porque se refiere a lo que es completo y no falta absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, dentro del deseo de Dios, vamos a poder entender nosotros que es productivo, es honesto, es agradable y está totalmente completo dentro de su amor y de su... Lo único que tenemos que hacer nosotros o responder ante esta voluntad de Dios perfecta es lo que dice el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un conocimiento de lo que es la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es placentera y que nos lleva a los caminos de rectitud, entonces vamos a poder descansar dentro de esa voluntad. El Señor Jesús tenía una actitud y una respuesta correcta a la voluntad de Dios. En Juan 4, 32 y 34 dice que Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la voluntad. La voluntad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y el Padre indicándole todo lo que iba a hacer y el Hijo haciendo todo lo que el Padre le había mandado hacer. No es muchas veces como nosotros. Nuestra humanidad caída, nuestra humanidad que todavía no es completa, que no es perfecta, todavía tenemos una lucha entre nuestra propia voluntad y la voluntad de Dios. Pero el Hijo de Dios, Jesús, decía, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo podremos saber nosotros si estamos caminando dentro de la voluntad de Dios? Porque está revelada en su palabra, está expresa para nosotros. A la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia naciente, que era una iglesia que apenas estaba caminando en el Señor, vamos a decir, era una iglesia en sus primeros pasos, una bebé, y esa iglesia necesitaban que le dijeran cuál era la voluntad de Dios, y Pablo se las dice en términos muy sencillos. Es su santificación, que cada hombre tenga su propia mujer, así de sencillo. De tal manera que no era algo abstracto, algo
elevado, en un pensamiento elevado, sino en algo sencillo que la gente pudiera comprender. De tal manera que esa era la voluntad para ellos, la voluntad de Dios. Y sigue siendo voluntad de Dios también para nosotros. Es el deseo. El deseo de Dios, en lo general, dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la voluntad de Dios no es algo enigmático, no es algo oscuro, no es algo que por ahí, a ver, tengo que descifrarlo en las escrituras. No, está expresamente para nosotros. Si hay una cualidad o una característica que tiene la palabra de Dios, es la claridad. Dios se ha propuesto que el mensaje del Evangelio, de su palabra, sea totalmente entendible para nosotros. Dios se revela por medio de su palabra. Dios comunicó su deseo y su voluntad utilizando a hombres para poder transmitir lo que había en su corazón. De hecho, cuando vemos los profetas, vemos que ellos eran los voceros de parte de Dios y hablaban las palabras de Dios. Por eso cuando leemos en las escrituras que dice, toda escritura es inspirada por Dios, es respirada, porque los hombres de Dios no fueron hombres que en sus razonamientos, en sus filosofías, como los filósofos, estuvieron pensando y a ver si ahora es por acá y llegaron a ciertas conclusiones. No, la palabra de Dios venía a estos hombres y estos hombres la transmitían. Eran repetidores de la palabra de Dios. Salmo 19, verso 7 dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra perfecta es completo, es perfecto, es sano, sin. Y la palabra fiel viene del hebreo que significa confirmado y confiable. Entonces nosotros sabemos que cuando Dios dice una palabra, toda nuestra voluntad debe estar en el sentido de que podemos descansar de que es confiable para nosotros. Es sin error. Aunque algunos por ahí han dicho que, atacando la inerrancia de las escrituras, diciendo pues que la palabra de Dios tiene errores, pues prácticamente no creen en la suficiencia de las escrituras. Necesitamos tomar las escrituras como la palabra misma de Dios. Y hay algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios abre su boca. Y espero que te quede claro eso, porque eso es muy importante. Si nosotros descansamos en que lo que va a decir Dios es lo que ha revelado para mi vida, entonces yo voy a descansar en la palabra eterna de Dios. Los medios están diciendo muchas cosas, los políticos están diciendo muchas cosas, los familiares están diciendo muchas cosas, nuestros amigos están diciendo muchas cosas, pero Dios es quien puede decir la última palabra. Acuérdense de eso. Eso es muy importante. Las palabras del Señor son palabras limpias. Dice el Salmo 12, 6, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Dios son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso habla de perfección, del refinamiento que tiene la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios tiene el efecto, no solo para poder llegar a nuestros corazones, porque hay libros que tú puedes leer y puedes decir, ay, qué bonito el libro, me inspiró, me hizo llorar y todo, pero después se te olvida. Pero la palabra de Dios lo que hace en nosotros, toca nuestros corazones, nuestras mentes, toca nuestra voluntad y hay una transformación en nuestras vidas para poder caminar en la voluntad de Dios. La palabra de Dios en sí misma es la que tiene autoridad para transformar nuestros corazones. Ya cité 2 de Timoteo 3:16, que esa palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura de Génesis a Apocalipsis está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Yo tengo que ser expuesto a la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios.
de tal manera que esa palabra de Dios pueda realmente tratar con mi corazón y entonces yo pueda conocer la voluntad de Dios. Y es un tema que deberíamos de considerar después más adelante, pero prácticamente la gente quiere saber a veces la voluntad de Dios de manera específica, pero Dios ya ha dicho cuál es la voluntad de Él, porque está revelada en su palabra, cuáles son sus propósitos y cuáles son las maneras en que Él va a obrar en nuestras vidas. Entonces la tercera característica que podemos ver aquí es que Dios es eterno. Dios es eterno. No hay algo más asombroso que esto, porque está unido a la autoexistencia de Dios, pero Él es eterno, siempre ha estado, siempre ha existido. Siempre no tiene edad, no tiene tiempo, no hay reloj que lo pueda cronometrar. Nosotros dependemos de esa existencia. De hecho, Él es el autoexistente. Pero dice la Escritura, por ejemplo, en Éxodo 3:14, dice que Él es el yo soy el que soy, declarando que Él es la existencia en un atributo de su propia naturaleza. A diferencia del hombre, Dios no decide existir ni hace ningún esfuerzo para ello, Él simplemente es. A veces los niños hacen esas preguntas, oye, pues, ¿y quién es el papá de Dios? ¿De dónde salió Dios? Son preguntas que nos hacen revolucionar nuestro cerebro, pero la realidad es que Dios siempre ha sido. Isaías 40:28 nos habla de un Dios que es eterno, que Él permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, o sea, Dios mismo, permanecerá. Reinos, gobiernos, ciudades, personas, familias, tribus han caído, pero Dios sigue siendo Dios. Él es el eterno Dios. Daniel 7:9 nos habla de que tuvo una revelación acerca del anciano de días. Y no hablando de la vejez o de la debilidad de su mente, sino de la calidad, de la eternidad que tenía, que fue revelado en ese momento ante Él. Y el pasaje más conocido que vemos en Apocalipsis 1:8, cuando el Señor se muestra al apóstol Juan diciéndole, pues yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último. Es decir, yo tengo en control todas las cosas. Yo tengo la primera y la última palabra. En eso debemos descansar nosotros. Todo lo que podamos hacer en esta mitad, entre el alfa y el omega, podemos hacer o deshacer, pero Dios siempre tiene la primera palabra y siempre tiene la última palabra. En el principio, así dice Génesis, en el principio Dios. No había nadie, no había nada, ninguna cosa creada, no hay ningún ángel, no se ve nada ahí en la Escritura, simplemente dice en el principio Dios. Y siempre ha sido Dios, y siempre será Dios, porque Él seguirá siendo Dios. Nosotros a veces queremos ser como Dios, pero esa fue la tentación de Adán y Eva, y por esa causa ellos fueron expulsados del jardín. Pero realmente Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y nos dice en Job 36:26, aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. El Salmo 92 dice, antes de nacer los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Realmente debemos de estar asombrados de la grandeza de Dios, pero sobre todo de la eternidad de Dios, del cuidado de Dios, de la grandeza y el poderío de Dios, de ser sostenido por sí mismo. Nadie sostiene a Dios, nadie crea a Dios. Él es Dios eternamente. Como dicen los salmistas por ahí, dicen eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré.
Porque esto nos debe de llevar a nosotros, este conocimiento debe de llevarnos a un sentido de humillación, un sentido de búsqueda, de reconocimiento, de acción de gracias para Él. Por eso el reino de Dios es eterno. Si estamos hablando que Dios es eterno, su reino también permanecerá por siempre. Sería ilógico decir que Dios es eterno y su reinado duraría 100 o 500 o 1000 años nada más. No estamos hablando del milenio, pero el reino de Dios es eterno. El reino de Dios al cual Dios te ha llamado a ti y te incluye en su gracia y en su amor por medio del nuevo nacimiento es un reino que es eterno. Ya no va a haber elecciones para nada. Olvídate de las elecciones. Jeremías 10:10 dice: mas el Señor, el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y el pasaje más conocido es el Salmo 45, verso 6, donde dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Todos los reinos de este mundo, aunque están haciendo toda la parte de cumplir el propósito de Dios, un día, dice la Escritura en Apocalipsis, un día los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso debe de llevar a un entendimiento de saber, Dios tiene todo bajo control, porque Él sigue siendo Dios. Él está en su trono, Él es eterno y será para siempre. Su cetro será de justicia, el cetro de su reino. Ahora la palabra también no solamente nos dice que el reino de Dios es eterno, también nos dice que la palabra de Dios es eterna. Y la salvación de Dios y el cuidado de Dios por su pueblo son eternos. Cuando tenemos la palabra de Dios, cuando vemos el cuidado de Dios, entonces nosotros podemos descansar en esa revelación de su palabra. El Deuteronomio 33:27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Ahorita nosotros estamos refugiados, en pocas palabras, ¿no? Estamos refugiados en nuestros hogares por la cuestión para no podernos contagiar ni poder contagiar a otras personas. Pero cuando estamos seguros en las manos de Dios, no habrá ninguna situación que pueda venir a querer afectar la relación que tenemos con el Padre. Gracias a Dios, porque el Señor es el que nos sostiene a nosotros. No nosotros nos sostenemos a sí mismos a Dios. Él nos aferra, Él nos toma a nosotros. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pensamos nosotros en la muerte porque estamos viendo la realidad de la situación que estamos viviendo. Pero déjame decirte algo: Dios sigue siendo Dios aún en la vida o aún en la muerte. Aún Él se glorificará en todo momento, porque Él sigue siendo el mismo que nos va a sostener, porque Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. En algunos momentos estaba platicando con una persona y me estaba preguntando como la cuestión de Gary, y le digo que esta cuestión, pues lo que estamos viendo, pues te remueve en cierto sentido. Sin embargo, yo le decía, sin embargo, ellas están más vivas que nosotros. Ellas están ante la realidad verdadera. Y nosotros todavía no estamos experimentando eso. Por eso digo yo, como dice la Escritura aquí, tengo que repetirla, dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es ahí donde descansamos nosotros. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios tiene cuidado de su pueblo. Necesitamos confiar en este Dios que es un Dios eterno.
Gracias a Dios por esa palabra y gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Isaías 26, 3, verso 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor, dice, perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Necesitamos descansar y confiar en que realmente nuestro pensamiento esté guiado y guardado y dirigido por nuestro Dios. Él realmente está tomando nuestras vidas para poder que nosotros tengamos ese descanso. Me viene a la mente del canto de Sofonías, cuando está diciendo el profeta ahí, diciendo del pueblo de Israel, y como si el profeta, o si Dios, a través del profeta, como si Dios tuviera a Israel en sus brazos, diciendo: el Señor está sobre ti, se alegrará, se regocijará sobre ti con cánticos, como una madre, en un sentido metafórico, diciendo como una mamá cantándole canciones a su bebé. Así está viendo el Señor a su pueblo, a su iglesia, con ese cuidado. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos ante esa realidad, ante lo que estamos viviendo hoy en día, que podamos ver el cuidado paternal y amoroso de nuestro Dios. Número 4, hablamos de que Dios también es autoexistente y autosuficiente. Ya vimos la escritura de Éxodo 3:14, donde dice que yo soy el que soy, yo existo por sí mismo. No hay otro Dios como yo. No ha existido antes ni después. Él ha sido autoexistente, autónomo, autosuficiente, independiente y libre. Y todos nosotros somos lo contrario. Necesitamos a Dios. Necesitamos estar continuamente dependientes de Él en todo momento. Pero Dios no. Él es autoexistente y es autosuficiente. A veces sucede que se escuchan esas frases muy, muy bonitas, ¿no? De que es que Dios en la eternidad estaba tan solo y de repente pues necesitaba que pues tener a alguien para poder relacionarse. Si nosotros vemos el marco de las escrituras de la palabra de Dios, vamos a poder ver que la relación que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunión tan perfecta y tan amorosa, una armonía, que esa es una armonía que necesita ser transmitida entre el pueblo de Dios y que un día será realizada. Pero esa era continuamente la oración del Señor, que haya una unidad, que haya una relación, que haya una comunión, así como el Padre y el Hijo, y así como el Espíritu Santo, el pueblo de Dios también se puede unir. Pero Él es autoexistente, autosuficiente, no necesita, pero nos creó a nosotros por su pura gracia, por su puro amor, por su pura gracia y por su puro amor. Gracias a Dios. Y Pablo decía en todo momento que por la gracia de Dios soy lo que soy. Él decía en el Salmo 36, verso 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Él es autosuficiente. Como mencionaba ahorita, hace unos momentos, decía que Dios dice que el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Hablando de que querían construirle ese templo. Pero dice ahí en Primera de Reyes 8:25, dice: Dios no es honrado por manos de hombres, Dios no tiene necesidad de nada. Pero Él quiere que ofrezcamos nuestro corazón, que ofrezcamos esos holocaustos, esa acción de gracias, esa obediencia en todo momento. Y no es porque Él en sí lo necesite,
ay, es que Dios necesita mi oración, es que Dios necesita mi adoración. No, es que es parte del trabajo que Dios está haciendo en nuestro corazón, de ser hombres y mujeres que le puedan adorar en gratitud y en gozo hacia Él. Es el trabajo en nuestras vidas. La oración es como la oración no es para poder tratar o que otras personas cambien, la oración primero nos cambia a nosotros. Pero Dios es autosuficiente y Él es autoexistente. Y por último, Dios es inmutable. Esta palabra es invariable, que es constante y es fiel. Gracias a Dios que su inmutabilidad, de que Dios no cambia, en el sentido de que cambie por la cuestión de que tenga un mal humor o algún enojo, alguna situación, que de repente esté de alguna manera voluble, como el ser humano, pues prácticamente no lo veremos en Dios. Lo que vemos en Dios es prácticamente que lo que Él dice es verdadero y Él va a permanecer firme en todo momento. Creo que fue el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, escribiéndole, le dice que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la inmutabilidad de Dios. Reinos pueden caer, situaciones pueden venir, o las circunstancias pueden ser adversas, pero su inmutable amor, su inmutable bondad, su inmutable gracia permanecen para su iglesia, para con su pueblo. He estado leyendo algo acerca del Salmo 27 y es interesante lo que dice ahí en el Salmo 27, donde el salmista está hablando de que el Señor es mi luz y mi salvación, de quién temeré, el Señor es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Pero hay una parte donde dice aquí en la escritura, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el verso 5, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y luego dice, sobre una roca me pondrá en alto. O sea, no es que yo vaya, dice el salmista, no es que yo vaya a poder buscar el refugio, no, yo no voy a tomar ese refugio, sino Dios mismo, teniendo el cuidado, la protección y la dirección y la infinita sabiduría de Dios, Él mismo me toma en su gracia y en su amor y me coloca en esa roca. Por eso nuestra vida está fundamentada en la roca, y esa roca, leemos en el Nuevo Testamento, esa roca es Cristo, es el fundamento de nosotros. Es la estabilidad para nosotros. Sabemos que todo lo que vemos hoy en día es arena movediza, pero la palabra de Dios que ha sido revelada a través de su Hijo y en la persona de su Hijo es la roca que nos sostiene en nuestras vidas. Debemos de estar agradecidos con eso. Es más, debería de terminar aquí con esto. Pero prácticamente lo que dicen las escrituras en Hebreos, por ejemplo, 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Dios es inmutable. Dios no cambia. Aunque alguna ocasión creo que Dios se arrepintió en su corazón, pero fueron algunos casos específicos. Génesis, en el capítulo 6, donde dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre porque la maldad del hombre era tan alta, tan fuerte, que Dios tuvo que traer juicio a través del diluvio. Y lo vemos con Jonás también, que Dios quería destruir esa ciudad y manda al profeta, y conocemos la historia que ese hombre se rehusaba y después fue tragado por una ballena y va a la ciudad y empieza a hablar y a decirle a la gente, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Dios escuchó, porque esa gente se puso a ayunar, se echó silicio, los animales dejaron de comer en arrepentimiento, y Dios se movió a misericordia. Y este hombre pues no nada de misericordia, este hombre Jonás.
Pero esto no quiere decir que Dios sea voluble. Dios siempre tiene una relación con su pueblo, buscando que de alguna manera una respuesta de parte de ellos, no como robots, sino como una respuesta a la sensibilidad de estos hombres, no violentándolos. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará y no hará, habló y no lo ejecutará. Nosotros descansamos en la inmutabilidad de Dios, en la inmutabilidad de Dios, en gracias a Dios por lo que Él hace y fortalece en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos ver, como hemos visto ahorita, podemos ver la grandeza de Dios expresada en la palabra de Dios, con todo su poderío, con toda su grandeza, aun que nuestros ojos físicos no lo puedan ver, pero sí recibir que Él es la grandeza de grandezas, que no, nuestra mente tan finita, tan limitada, no puede lograr capturar todo lo grande que es nuestro Dios. Vemos que Dios, su perfección en sus obras y en su voluntad, lo que Él realiza y lo que Él desea es totalmente perfecto. Vimos también que Él es autoexistente y autosuficiente. Él existe en sí mismo y Él no necesita de nadie. Y eso es un golpe duro para nosotros, porque la obra de Dios se hará contigo o sin mí. Él cumplirá su propósito, pero gracias a Dios que Él nos incluye en su obra. Y por último vimos que Él es inmutable, que Él está como esa roca para fortalecer nuestros corazones, para darnos paz y seguridad, venga lo que venga, situación que venga a nuestras vidas. Él es la roca de los siglos. Señor, te damos gracias en esta tarde, tu gran amor, Señor, porque hemos podido ver cómo en tu palabra tú te revelas esa grandeza y esa majestad. Te revelas, Señor, con tu perfección a través de tus obras, todo lo que tú haces y toda la manera en que tú obras, toda tu voluntad y tu propósito, Señor, es bueno, es agradable y es perfecto. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios eterno, un Dios que siempre ha existido. Tu autosuficiencia y tu existencia, Señor, autoexistencia, han sido claras, reveladas en tu palabra, Señor. Tú nos muestras, nos colocas en tu gracia y en tu amor, y como dice el salmista, nos guiarás, no solamente en esta vida, sino aún más allá de esta vida, Señor, después de la muerte. Te damos gracias porque descansamos en tu inmutabilidad, Señor. Descansamos en que tú estás como esa roca para nosotros, para fortalecernos, para levantarnos, Señor, para sostenernos, de tal manera que todas aquellas arenas movedizas, Señor, que están en este mundo, puedan, Señor, ser quitadas y nosotros ser colocados en ese pueblo que tú has puesto, Señor, que hemos sido edificados por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, a todos que escuchen, Señor, esta palabra, puedan ser reconfortados con el poder de tu gracia y de tu amor, porque tú eres el único que nos sostiene, Señor. Toda la gloria sea para ti, Jesús. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga. Hay que cuidarnos, pues hacer las cosas necesarias que nos han pedido las autoridades. Bendiciones.